¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder saludarles en esta ocasión. Me presento con todos ustedes. Mi nombre es Laura Romo y estoy en esta ocasión acompañándolos en el curso de alineación del estándar de competencia S0305, que se refiere a la función específica de la prestación de servicios de atención a clientes. Y bueno, para darles un poquito de contexto de cómo vamos a ir llevando estas diferentes sesiones, les voy a comentar de inicio cuál es el objetivo general que tenemos durante esta alineación. Me voy a permitir compartirles pantalla, donde podemos observar justamente que el objetivo es que el participante, al término de la alineación, demostrará los conocimientos requeridos para la prestación de servicios de atención a clientes, para la atención de los requerimientos del cliente, para la gestión de servicios requeridos por el cliente y para la obtención de la satisfacción del servicio al cliente. Todo esto conforme al estándar de competencia S0305 y a través de un proceso de evaluación con un centro evaluador de la red de prestadores de servicios del Sistema Nacional de Competencia, con la finalidad de lograr la certificación ante la SEP y el CONOCER. Entonces, teniendo claro este objetivo, estaremos revisando algunos temas, algunos aspectos que a ustedes les van a dar contexto de todo el contenido de este curso de alineación. Voy a explicar un poquito el por qué nos referimos al curso como de alineación, tomando en consideración que todos los estándares de competencias del Sistema Nacional de Competencias integran criterios de evaluación que especifican lineamientos que son características o indicaciones de cómo generar o cumplir con ese criterio de evaluación, y a esas especificaciones se les llaman lineamientos. Entonces, el curso que estaremos llevando en esta ocasión, en diferentes sesiones, está enfocado a que ustedes, como candidatos a evaluarse en el estándar de competencia S0305, tengan a la mano y al final del curso puedan demostrar los conocimientos de acuerdo a esos lineamientos que marca el estándar. Por eso es que lo llamamos así, curso de alineación. Y bueno, les comentaba, vamos a revisar aquí en esta sesión inicial cuál es el temario que vamos a estar revisando durante las diferentes sesiones. De inicio, por aquí les voy a mostrar en pantalla que tenemos el tema 1, que se refiere, es una introducción general justamente a lo que es el Sistema Nacional de Competencias, y vamos a ver dentro de esta parte introductoria también todos los elementos que integran el estándar de competencia. Vamos a conocer el estándar de competencia S0305 como tema 1. Y bien, vamos a conocer cuál es el temario que iremos revisando a lo largo de estas sesiones. Tenemos como tema 1 una introducción justamente a lo que es el Sistema Nacional de Competencias, y dentro de esta introducción también vamos a conocer los diferentes elementos y las características que tiene este estándar, que es el estándar de competencia S0305. Como tema 2 estaremos revisando justamente la parte de los conocimientos que el estándar en su elemento 1, que se refiere a atender los requerimientos del cliente, especifica. Y estaremos viendo dentro de este tema 2 las técnicas de atención a clientes de acuerdo a su tipología, los tipos de barreras de la comunicación efectiva, las características de la comunicación verbal y no verbal, los tipos de comunicación documental física y electrónica, la información sensible de resguardo de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. También veremos la importancia del servicio y los productos de la organización,
la importancia de la imagen corporativa organizacional y la importancia de la asertividad en el servicio. Con esto estaríamos abarcando todo lo que el elemento 2 del estándar requiere en temas de conocimientos. En el tema 3, que estaremos enfocándonos a lo que el elemento 2 del estándar establece en relación a gestionar el servicio requerido por el cliente, estaremos revisando temas como la importancia de la clasificación de la información, la importancia de la asignación de claves de registro, la importancia del valor agregado, la diferencia entre lo que es el servicio y la calidad y excelencia en el servicio. También veremos las principales medidas de aprovechamiento de los recursos, la importancia de mantener actualizada la información del cliente y esto todo pues estaremos llevándolo al nivel de comprensión y los tipos de instrumento de registro. Con esto concluiríamos los conocimientos que se requieren para gestionar el servicio requerido por el cliente. En un tema 4 estaremos también analizando el elemento 3 del estándar que se enfoca a obtener la satisfacción del servicio al cliente. Dentro de este tema estaremos revisando cuál es la importancia de la voz durante la atención del cliente y los elementos del cierre en el servicio. Con esto concluiríamos toda la parte de conocimientos que analizaremos durante las diferentes sesiones y al final de estos 4 temas que son el soporte que ustedes requieren para poder luego ejecutar desempeños que el estándar requiere, pues estaremos justamente dándoles indicaciones y dándoles una guía de cómo generar o prepararse para esos desempeños que marca el estándar de competencia S0305. ¿Cuáles son los beneficios de este curso? Por aquí también se los voy a compartir. Primero, que van a contar con nuevas herramientas para el desempeño profesional. Por supuesto que ustedes ya tienen en su experiencia habilidades desarrolladas y ya han utilizado ciertas herramientas, pero bueno, lo que estaremos viendo durante este curso les permitirá tener nuevas herramientas justamente alineadas a lo que el estándar de competencia S0305 requiere. Por otra parte, también como beneficio tendrán una certificación. En el momento en que demuestren su competencia estarán certificados y este certificado estará avalado por el CONOCER y la SEP en la prestación de servicios de atención al cliente. Y por supuesto que otro de los grandes beneficios es que se van a abrir nuevos nichos laborales para todos ustedes dentro de la gama de servicios que ya ofrecen. Obviamente pueden ampliarse. ¿Por qué? Porque ya traen un referente normativo de una función específica en la que ustedes pueden diversificar también o tener mayor alcance en la oferta de sus servicios. Y bueno, para ir trabajando esta parte de encuadre, vamos a también hacer algunos acuerdos y compromisos, porque a pesar de que ustedes estarán tomando su curso de manera asíncrona, es importante que tengamos estos acuerdos y compromisos. Primero es que tengan el compromiso y lleguemos al acuerdo de que concluyan el estudio del curso de alineación del 305. Y otro de ellos es que dediquen al menos 2 horas del día al estudio y al repaso de los contenidos de este curso. Por otra parte, también requerimos que se comprometan y que haya una gran responsabilidad al respecto sobre la disposición para aprender, es decir, abrir esa voluntad y esa disposición. Recuerden que uno de los principios andragógicos que es bajo los que aprendemos los adultos es justamente la voluntad de aprender. En el momento en que nosotros identificamos que hay una necesidad de cierto aprendizaje para mejorar mis desempeños, para profesionalizarme, para obtener una certificación, como es el caso, debo de tener abierta esa voluntad y esa disposición para ir aprendiendo lo que el estándar me dice que debo de cumplir en conocimientos, en desempeños, en actitudes, hábitos y valores. Y otro de esos compromisos también que requerimos es que se mantenga siempre una energía muy alta durante el tiempo en que ustedes le dediquen al estudio, para que haya una mayor comprensión y una mejor percepción de lo que están estudiando. Pues bien, vamos a dar inicio a este primer tema, que es esta introducción a lo que es el Sistema Nacional de Competencias. ¿Por qué es importante
que revisemos este tema de inicio, porque es importante que tú, que eres un candidato a evaluarte, conozcas todo este programa que te permitirá tener un documento oficial por parte del CONACYT y la SEP en esta función específica. Porque si no tenemos el contexto o la claridad de lo que implica o de lo que significa ese documento por el que voy a trabajar para obtener a través de un proceso de evaluación, entonces no le doy un sentido útil y práctico, no voy a poder capitalizar todo el esfuerzo que haga para obtener ese documento. Y por supuesto, hacer ese documento pues rentable justamente, que me permita y que me abra oportunidades laborales, que me permita mejorar mis ingresos, que me permita prestar u ofrecer mis servicios con un nivel de profesionalización que me abra esas puertas, ¿verdad? Entonces, necesitamos saber de dónde se deriva y de dónde nace todo este proceso en el que me estoy involucrando como candidato para poderme evaluar en este estándar. Y bueno, lo que quiero platicarles es que este programa es un programa que genera el gobierno federal. Es uno de los grandes aciertos del gobierno, justamente por los objetivos que busca cumplir el programa. Les quiero mostrar un esquema de los niveles que integra este programa. El Sistema Nacional de Competencia, por sus siglas SNC, apoya la competitividad económica en el desarrollo educativo y social con base en el capital humano y consta o se integra de 3 piezas claves del Sistema Nacional, en el Sistema Nacional de Competencia. El primer pilar o la primera pieza clave es la estructura, es la pieza estructural, este pilar estructural donde se encuentra el conocer y se involucran los representantes del gobierno, las empresas y los trabajadores, y ellos en mesas de trabajo, en acuerdos en los que se trabajan, dan rumbo e impulsan este programa. Además, en este nivel se trabajan la reglamentación, cómo se va a operar el Sistema Nacional de Competencia. Este es un pilar muy importante porque justamente le da estructura a el programa del Sistema Nacional de Competencias. Hay una segunda pieza clave que es este pilar estratégico. En este nivel o en este pilar se encuentran todos los comités de gestión por competencias, que son quienes elaboran los estándares de competencia laboral que son relevantes para los sectores productivo, social y de gobierno. Estos comités de gestión, colegas, les quiero platicar que son expertos en la función del estándar que están desarrollando y se integran por personas que a nivel nacional tienen cierta representatividad y pueden bajar en esas mesas de trabajo junto con los demás expertos, con los comités técnicos, cuáles son los criterios y los lineamientos mínimos requeridos que una persona debe comprobar, debe demostrar en un proceso de evaluación para obtener o para demostrar su competencia en esa función. Hago esta aclaración en cuanto al mínimo requerido, porque sí es cierto que en las funciones hay muchas buenas prácticas. Lo que el estándar se enfoca a referir como mínimo viable para que demuestres tu competencia es con lo que el candidato, como mínimo, reitero, debe demostrar en la ejecución de desempeños, en la generación de productos, en demostrar los conocimientos y en poner en juego sus actitudes, hábitos y valores, que ahorita en un momentito más vamos a hablar de lo que es el enfoque de competencias. Pero entonces los estándares de competencia, todos los que existen dentro del Registro Nacional de Estándares de Competencia del Sistema Nacional de Competencias, todos marcan ese mínimo requerido. De ahí todas las buenas prácticas que la persona vaya integrando a la función es muy bueno, es algo que enriquece la función, pero con ese mínimo que demostró está generando su competencia para obtener el certificado de competencia laboral. Y entonces en este nivel estratégico es donde se encuentran los comités que los crean. Son personas expertas, repito, en esa función. Y luego viene la parte de la pieza clave también, que es el nivel operativo.
En este nivel operativo se encuentran las entidades y los organismos de certificación, que son como los brazos del conocer, y a partir de ellos se encuentran las redes de prestadores de servicios, que son centros evaluadores o bien evaluadores independientes encargados de ejecutar el programa, de ejecutar los procesos de evaluación de esos estándares de competencia que generaron los comités de gestión. ¿De acuerdo a qué? A las reglas de operación que se generaron desde la parte estructural, con el conocer, con los representantes, por supuesto, de gobierno, de las empresas y de los trabajadores. Ahí, en esa parte operativa, es donde toma sentido todo el programa, porque es donde los usuarios del Sistema Nacional de Competencia, es decir, los candidatos que se van a evaluar, entran en ese proceso de evaluación, son evaluados y se puede gestionar, si demuestran su competencia, su certificado de competencia laboral. Bien, ¿quién trabaja o quién lleva el Sistema Nacional de Competencia? Lo trabaja el CONOCER. El CONOCER es una entidad de gobierno federal dependiente de la SEP, ¿sí? Es el Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, el famosísimo CONOCER. Y es una entidad, un organismo que depende de la SEP, pero que es el responsable de promover, coordinar y consolidar este programa tan importante que es el Sistema Nacional de Competencias en México. Y repito y reitero, este programa y el CONOCER tiene ese compromiso de contribuir a un mayor nivel de competitividad y de progreso social para todos. Les voy a mostrar como una gráfica de lo que es el CONOCER y sus brazos y cómo está representado ahí de manera visual. Ustedes pueden observar el CONOCER con el Sistema Nacional de Competencia, tiene estos dos brazos que les comento, que son los organismos certificadores y que son las entidades de certificación y evaluación. Son figuras que tienen funciones o facultades muy similares. Sin embargo, sí tienen ciertas características independientes, pero ambos brazos, ambas figuras tienen a su cargo la vinculación de una red de prestadores de servicios que, como ya les mencioné, son centros evaluadores y evaluadores independientes que, por aquí lo pueden observar, operan los procesos de evaluación de los estándares de competencia del RENEC. El RENEC es el Registro Nacional de Estándares de Competencias. Ahora, ya hablamos de lo que es el programa, de que los comités de gestión generan estos estándares de competencia, pero ¿qué es un estándar de competencia? Vamos a revisar un poquito esta información porque es importante que tengamos la claridad de qué significa este documento o para qué sirve, qué objetivo tiene. Dentro de este programa se integran y operan todos los estándares de competencia, sin excepción. Los estándares de competencia laboral son operados por el Sistema Nacional de Competencias. Y es un documento referente, es decir, que da referencia de todo lo necesario para evaluar y certificar las competencias laborales de las personas. Describe en términos de resultados el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes de acuerdo al artículo 83 de la Ley General de Educación y que requiere una persona para realizar actividades en el mercado de trabajo con un alto nivel de desempeños. Fíjense, aquí voy a hacer una acotación importante. El Sistema Nacional de Competencias para temas de cumplimientos de reglamentación, de normatividad, de leyes, se enfoca mucho a lo que el artículo 83 de la Ley General de Educación refiere y que es justamente que se dé capacitación al trabajador para y en el trabajo. Entonces, esta parte es muy importante para que podamos tener la claridad de que está vinculado totalmente con los temas de normatividad o de cumplimiento legal para fines de capacitación o profesionalización de las funciones que desempeña un trabajador. Esto va muy de la mano con lo que son los objetivos del Sistema Nacional de Competencia, justamente llevar al capital humano a un nivel de profesionalización que le permita
tener movilidad profesional, mejorar sus ingresos, mejorar sus condiciones de vida, entre muchos otros. Ahorita los vamos a ver. Para desarrollar un estándar de competencia, el comité encargado de desarrollarlo, este es un proceso que estas personas que son expertos en la función deben de llevar de manera muy personal y particular, de la mano con el conocer, porque el conocer les asigna un asesor quien los va guiando en todo el proceso de la creación del estándar. El comité se integra y no es como que ya tenga toda la facultad o el conocimiento para hacerlo, solamente que el conocer le da ese acompañamiento, ese asesoramiento para que pueda cumplir con lo requerido de acuerdo a la normatividad. Entonces, bueno, para desarrollar estos estándares de competencia, el Comité de Gestión por Competencia se apoya en los grupos técnicos de expertos, quienes son capacitados por el conocer en un proceso para el proceso de elaboración del estándar. Existen estándares de competencias para todos los sectores, 200 sectores dentro de los que se encuentran el turismo, el automotriz, la construcción, la logística, la tecnología de información, comercio, educación, formación de personas, entre muchos otros sectores. Y actualmente en el Registro Nacional de Estándares de Competencia ya existen más de 1,700 estándares de competencia que están calificados en 5 niveles de competencias. El nivel más, los niveles más básicos son el 1, el 2, que está enfocado a funciones de nivel operativo técnico, el nivel 3 o 4, que ya está enfocado a funciones que tienen relación con desempeños de mandos medios, y el nivel 5, que en alcance de facultad de competencia ya se enfoca mucho a funciones que son más complejas y que requieren de conocimientos y habilidades de mucho más avanzados, y que las personas que desempeñan sus funciones a ese nivel de competencia son personas ya normalmente de gerencias, mandos directivos. Entonces, bueno, esto está dentro de lo que es el Registro Nacional de Estándares de Competencia. Ahora, la certificación se otorga únicamente a las personas que se han sometido a un proceso de evaluación y que han demostrado por medio de evidencias que cuentan con los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para ejecutar una función con un alto nivel de desempeños de acuerdo con lo definido en ese documento referente que es el estándar de competencia. Por acá van ustedes a poder observar un ejemplo. Fíjense, ahí nos menciona, el certificado de competencia es el documento oficial de alcance nacional expedido por el gobierno federal, por medio del cual se reconoce que una persona realiza su trabajo con la calidad y excelencia que las empresas o los sectores requieren. Y aquí tenemos un ejemplo donde viene el certificado, obviamente con los sellos del gobierno de México, con el sello de la Secretaría de Educación y con el sello del Conocer. Tiene un QR que siempre refiere al candidato al registro de personas certificadas. Dentro del Conocer se genera un registro, un padrón de personas que ya han sido certificadas en diferentes estándares. Por lo que si yo estoy certificada en uno o varios estándares y requiero que la persona a la que ofrezco mis servicios valide que efectivamente estoy certificada, entonces le proporciono mi CURP y esta persona podrá entrar al RENAP, que es el registro de personas certificadas dentro de la página oficial del Conocer, www.conocer.gov.mx. Ahí entran a donde está la liga, el enlace al Registro Nacional de Personas Certificadas, RENAP, meten el CURP y ahí aparecen en ese registro las certificaciones que yo pudiera tener y que estoy promoviendo que tengo dentro de los servicios que ofrezco, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está lo que es el certificado, que ustedes pueden ya tener muy claro que se obtiene una vez que llevas el proceso de evaluación, que demuestras tu competencia. Oye, ¿y qué pasa si no demuestro la competencia? Si no cumplo con el mínimo requerido. Se genera un resultado de todavía no competente. Ese es el resultado. El resultado no es no competente, no es incompetente. El resultado es todavía no competente porque la persona, el usuario, tendrá la oportunidad de llevar a cabo un nuevo proceso de evaluación, si así lo decide, con el centro evaluador o el evaluador independiente que sea de su elección. ¿Sí? Dentro de todos los que existen de la red de prestadores de
de servicios del Sistema Nacional de Competencia pueden elegir. ¿Cuáles son los objetivos principales del Sistema Nacional de Competencias? Primero, elevar el nivel de productividad y competitividad de la economía nacional. Y aquí, bueno, se promociona e implementa el modelo de gestión por competencias en los sectores productivos, social y públicos del país. Segundo, promover el fortalecimiento de la calidad de la fuerza laboral y empresarial del país a través de la formación para el trabajo con base en competencias. Tercero, fomentar la mejora continua en la gestión de las organizaciones a través del modelo de gestión por competencias. Cuarto, otorgar un reconocimiento oficial a las competencias que posee una persona independientemente de la forma como lo haya adquirido. Mientras lo demuestre a través del proceso de evaluación, va a obtener este reconocimiento que es el certificado de competencia laboral. Quinto, promover la movilidad y empleabilidad dentro del mercado laboral de las personas con competencias certificadas, que esta es la parte donde el usuario, la persona que se certifica, puede buscar esa movilidad profesional para mejorar sus condiciones de ingresos y de vida. Y por último, promover la integración de los comités sectoriales de gestión por competencias para el desarrollo de estándares de competencias que tengan impacto en las actividades de los sectores productivo, social o bien de gobierno. Fíjense, esta parte de los objetivos del Sistema Nacional de Competencia nos permiten ver el alcance que se busca tener, el impacto que debe de tener este programa a nivel nacional en los diferentes sectores, en el ámbito, en los sectores productivos, social o bien de gobierno, y que todos las personas que quieran certificarse tienen la oportunidad de hacerlo. No solo mexicanos, hay personas extranjeras que también buscan las certificaciones. Lo que sí es importante es que tengan la claridad que este documento tiene reconocimiento y validez a nivel nacional porque está expedido por una Secretaría de Gobierno, por la Secretaría de Educación Pública, por el CONOCER, una dependencia de gobierno. No tiene validez oficial fuera del país, pero sí tiene reconocimiento en otros países, sobre todo en aquellos donde también trabajan o también llevan programas de desarrollo de competencias laborales. Entonces, pues claro que las personas, aunque sean extranjeras, tienen la posibilidad de tener este documento y dentro de la normatividad del CONOCER para la ejecución y la operación del Sistema Nacional de Competencias está considerado que se puedan certificar tanto nacionales como extranjeros. Muy bien, pues hasta aquí lo que se refiere al Sistema Nacional de Competencias. Ahora vamos a entrar a un tema también muy importante que es el enfoque por competencias, porque hablamos mucho en este tema de los estándares de competencia laboral, la metodología que marca cada uno de esos estándares. Todos, sin excepción, se trabajan bajo el enfoque de competencias, bajo la metodología del enfoque de competencias. ¿Pero qué es el enfoque de competencias? Vamos a ver un poquito de este tema, considerando que es la metodología bajo la que el estándar en el que tú buscas certificarte, en este caso, el estándar de competencia S0305, que se enfoca justamente a la prestación de los servicios de atención a clientes, pues integra dentro de sus elementos, dentro del desarrollo del estándar. ¿Qué es el enfoque de competencias? El enfoque de competencias es un concepto que se genera por allá de los 1970 y principios de los 70, 71, 72, 73, porque es cuando por ahí hay un referente muy importante históricamente hablando, el profesor David McClelland en la Universidad de Harvard, él tiene a su cargo una investigación donde debe de identificar cuáles son los elementos diferenciadores o qué es lo que hace diferente a una persona, laboralmente hablando, que desempeña una función con un alto nivel de productividad, con un alto nivel de desempeño, de calidad, siendo no solo eficaz, sino eficiente y integrando muchos elementos que le permiten tener resultados diferentes a los de otras personas que teniendo aparentemente las mismas condiciones o los mismos elementos, el mismo entorno, tienen resultados diferentes. Entonces, en esta investigación de las competencias laborales, justamente en busca de promover el desarrollo del capital humano, en busca de que las personas se profesionalicen y mejoren sus condiciones,
hacen este estudio se empieza a trabajar ahí en la Universidad de Harvard a cargo de David McClelland, pero también empiezan otro tipo de estudios a nivel pedagógico, por acá con Jean-Pierre Astolfi también estuvieron estudiando dentro del tema del aprendizaje, dentro del rubro de la formación y el aprendizaje, cuáles son las áreas que el ser humano debe trabajar en su proceso aprendizaje del tema que esté aprendiendo, que sea requerido que aprenda, para que pueda desempeñarse de una mejor manera y que sobre todo esté de la mano con lo que en los sectores productivos, social o de gobierno se requerían. Entonces, en esa década de los 70, sobre todo a principios de los 70, se hace este estudio. Dentro del sistema, dentro del enfoque de competencias, quiero comentarles, hay 3 pilares muy importantes que se generan a partir de estos estudios que hace David McClelland, y por aquí se los voy a mostrar. Se integran elementos de modelos de aprendizaje o desarrollo de aprendizaje de 3 diferentes momentos en la historia del aprendizaje en el ser humano. El primer modelo que se integra como un pilar muy importante dentro del enfoque de competencias es el modelo tradicional, y es un modelo donde, es el más antiguo que tenemos, donde hay dos figuras, el maestro y el alumno, y es un modelo de transmisión o perspectiva tradicional, donde se concibe la enseñanza como un verdadero arte y al profesor como el artesano, justamente donde su función es transferir información de conocimientos que se han generado en otros momentos, transferirlo claramente y exponerlo de manera progresiva a los alumnos, quienes están recibiendo esa información, pero sin generar cuestionamientos, sin llevar esta información que reciben a un nivel de análisis, solamente lo están recibiendo. En este modelo tradicional, solamente se transfiere información de conocimientos previos que se transmiten por parte del maestro al alumno, y hasta ahí queda. Pero es un pilar muy importante, un modelo muy importante dentro del sistema, dentro del enfoque de competencias, porque el enfoque de competencias justamente involucra 3 áreas de dominio de aprendizaje que son muy importantes y que ahorita las vamos a ver. Otro de los pilares del enfoque de competencias es el modelo de aprendizaje conductista. Y este modelo, bueno, tiene por ahí sus bases en corrientes psicológicas donde se hacían algunos experimentos, ¿verdad?, con animalitos. Por ahí está Pavlov, que condicionaban al animalito a través de ciertos estímulos a generar ciertos resultados o conductas. Bueno, esta corriente, los principios de esos estudios de la corriente psicológica del conductismo se transfieren al modelo de aprendizaje del conductismo, y aquí también hay un condicionamiento. Dice acá, pues tenemos conocimientos o de pedagogía o conductistas, y aquí generalmente se dan los medios o se proporcionan los medios al alumno para llegar al comportamiento esperado y verificar su obtención. El problema es que aquí nada garantiza que el comportamiento externo se corresponda con el mental. ¿Qué quiere decir esto? Que aquello que genera el alumno, que ejecuta por condicionamiento de una manera conductista o procedimental, no garantiza que el alumno esté aprendiendo o esté desarrollando de manera cognitiva, mentalmente, un proceso de análisis, de comprensión para poder luego ejecutarlo, sino que solamente asegura que se ejecute bajo las especificaciones y ese condicionamiento que se da. ¿Es un pilar importante? Claro, porque dentro del enfoque de competencias hay un área de dominio donde el participante debe de desarrollar habilidades y destrezas. Y bueno, hay un tercer pilar dentro del enfoque de competencias, que es el modelo constructivista, también con bases en una corriente psicológica que es el constructivismo, mucho va de la mano con el humanismo, donde se le permite al alumno generar nuevo conocimiento. Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de conocimientos como en el modelo tradicional, ni tampoco la ejecución de acciones
con base en el condicionamiento o en el conductismo, sino que es la organización de métodos de apoyo que permitan al alumno construir su propio saber. Aquí el alumno involucra el conocimiento que tiene sobre la parte de información teórica que contiene sobre esa función o sobre ese tema que está aprendiendo, pero también involucra esas habilidades y destrezas que desarrolló para poder, a partir del constructivismo, generar con su criterio, con su pensamiento crítico, con su capacidad de análisis, generar nuevo conocimiento, generar nuevas teorías, generar algo que sea disruptivo a lo tradicional. Pero bueno, cada uno de estos pilares son esenciales para el enfoque de competencias. Fíjense que voy a también aquí referirles qué es una competencia, porque hablamos de competencia y una competencia. ¿Qué es la competencia? Es un conjunto de comportamientos sociales, afectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente una función a la persona que la ejecuta. Entonces, teniendo claro que esta competencia es un conjunto de varios factores, como ya los mencionamos aquí, sociales, afectivos, cognitivos, psicomotores, sensoriales y motores, entonces llegamos a esta conclusión donde el enfoque de competencias involucra todos estos factores e involucra diferentes áreas de dominio de aprendizaje. ¿Cuáles son estas áreas de dominio? El área de dominio cognitiva o intelectual, el área de dominio afectiva o actitudinal y el área de dominio psicomotora, muchos le llaman también procedimental. Y aunque cada una de estas áreas de manera independiente es perfectamente identificable, es decir, las características de cada una de estas áreas de dominio de aprendizaje son muy identificables, para fines del enfoque de competencias deben de estar íntimamente relacionadas y superpuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que para que se genere una competencia deben estar involucradas y desarrolladas las tres áreas de dominio. Si yo tengo un área de dominio muy desarrollada, pero me falta alguna de las otras, entonces no hay competencia. Hay personas, y ustedes no me dejarán mentir, ¿verdad?, que tienen muchísimo conocimiento, son eruditos en ciertos temas, pero son personas que aún con todo ese conocimiento, en la parte práctica no saben transferir ese conocimiento, no lo saben hacer productivo. Entonces ya ahí ya se rompió el esquema de la competencia. Hay personas que saben mucho, tienen mucho conocimiento, saben transferirlo a la parte práctica, pero no tienen buenas actitudes, no tienen las actitudes correctas para llevar a cabo esa función. No son amables, no son tolerantes, no son ordenados, no son responsables, no son personas empáticas. Todo lo que se refiere a las actitudes, hábitos y valores debe ir de la mano con el conocimiento, con las habilidades y destrezas para que esta competencia se dé. Si no hay alguna de las tres, no existe competencia. Y ustedes, por supuesto que a partir de ahora, con esto que estamos identificando, podrán observar en su entorno y decir, wow, yo tenía la percepción de que tal persona, por saber tanto, era una persona muy competente y ahora me doy cuenta que no, porque es una persona que no lleva a la práctica eso que sabe, que tal vez lo está haciendo, lo haga muy bien, pero no tiene las actitudes correctas, o tiene actitudes correctas, lo sabe hacer, pero no sabe por qué y para qué lo hace. O sea, no tiene un sustento cognitivo que le dé la comprensión de por qué hace lo que hace, por qué se debe comportar de esa manera y cómo puede mejorarlo. Tampoco hay ahí competencia. Debe haber una interrelación muy, muy íntima y que estén superpuestas estas áreas de dominio. Ahora bien, ¿qué son estos dominios de aprendizaje? Bueno, en la forma en que se clasifican, es la forma justamente en que se clasifican las conductas del individuo y que permiten identificar la organización y jerarquización de los procesos para la adquisición del conocimiento. De acuerdo con Benjamin Bloom, les comentaba hace un ratito también, Astolfi Bloom, por ahí todos se involucran, Benjamin Bloom desarrolla un esquema de jerarquización que es la taxonomía, la famosa taxonomía de Bloom, en donde clasifica
3 áreas de dominio de aprendizaje: cognitiva, psicomotora y afectiva, que es la que les acabo de mostrar. El área cognitiva se refiere a todas aquellas conductas en la parte que predominan es en la parte mental o intelectual, que abarcan desde la memorización hasta la aplicación de criterios y elaboración de juicios de una actividad intelectual compleja. Por ejemplo, la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje, el razonamiento. Esta área de dominio integra las capacidades intelectuales del pensamiento, también las relaciones con el recuerdo o la información que tiene una persona, y también con las referencias de objetos, hechos, ideas, conceptos, principios, pero todo a nivel intelectual, a nivel cognitivo. Este es el área cognitiva. El área psicomotriz o psicomotora se refiere a las conductas que se realizan con precisión, exactitud, facilidad, economía del tiempo, optimización del tiempo y esfuerzo. Dentro de esta área de dominio se integran habilidades y destrezas manuales, respuesta a una situación mediante una actividad o práctica y la práctica de esas respuestas que deben de ser dadas por el sistema muscular humano. Hablamos de lo psicomotor, de la parte psicomotora. Y el área de dominio de aprendizaje afectiva se refiere a la interiorización de una actitud, sentimiento, emoción, valores y prejuicios. Se considera la selección de los actos en función de los sentimientos, aceptación o rechazo, y la elección de acciones a partir de gustos, preferencias o valores personales. A veces nos vamos con la idea de que, porque dice afectivo, tiene que ver con temas de afectividad, ¿no? de afectos, de emociones. No solamente, es también con las percepciones, sí las emociones, pero los valores también se involucran acá. Entonces, bueno, estas son las 3 áreas de dominio. Por aquí les voy a dejar yo en el contenido, en el material, una tablita para que ustedes tengan la oportunidad de revisarla en su manual, donde es como una especie de resumen del área cognitiva, psicomotor, afectivo, y aquí estamos integrando una 4ª área de dominio que siempre ha existido dentro del área afectiva, pero que por ahí a partir de un tiempo, unos años para acá, la UNESCO sugiere que se trabaje o se estudie de manera independiente, porque muchas veces con el desarrollo del aprendizaje afectivo se enfoca mucho más a temas internos, es decir, del análisis, de la percepción, del pensamiento crítico, pero deja de lado como la parte relacional social, cómo interactúa la persona con su entorno, ¿sí? Aquí nos menciona también a qué se refiere, que tiene que ver mucho con la adquisición o cambio de valores, actitudes, apreciaciones, normas, acciones, criterios y técnicas, pero en relación con esa interacción que tiene con otras personas o en el entorno donde se desenvuelve. Esta se las voy a dejar para que ustedes la puedan tener como material de estudio. Y en otra gráfica también les estoy integrando las 3 áreas de dominio que tienen que ver con los saberes. En el área de dominio cognitiva se relaciona con el saber, que son conocimientos cognitivos. El área de dominio psicomotora se relaciona con el saber hacer, que son desempeños, destrezas, habilidades. Y el área de dominio afectiva o relacional social y relacional social se vincula con el saber ser. Estos son los 3 saberes. El saber ser, que tiene que ver con actitudes, hábitos y valores. Entonces, este esquemita que tienen aquí, eso es el enfoque de competencias. Estuve platicándoselas como por partes, pero básicamente aterrizamos en que el enfoque de competencias es el desarrollo de estas 3 áreas de dominio de aprendizaje de manera congruente para poder desempeñar una función específica, en donde se deje ver justamente que la persona cuenta con los conocimientos necesarios, ejecuta o pone en acción sus habilidades, destrezas en esos desempeños, y también involucra y deja ver las actitudes, hábitos y valores dentro de esta función. Bien, vamos avanzando. Aquí concluimos el tema del enfoque de competencias, pero vamos a entrar ahora a lo que es el estándar de competencia, porque es importante que ustedes lo conozcan. Vamos a conocer cuáles son los elementos que integran este estándar, cuál es su perfil, porque a partir de este perfil que tiene el estándar de competencia es que
vamos a trabajar los conocimientos, la parte teórica requerida. Por aquí ustedes pueden ver en pantalla cuál es el perfil de este estándar. El estándar integra tres elementos importantes. El primero de ellos se enfoca a atender los requerimientos del cliente. ¿Cuál es la función del estándar 305? Prestar servicios de consultoría. Sí, es la prestación de servicios de atención de atención al cliente. Repito, el perfil del estándar 305 se refiere a justamente prestar servicios al cliente, ¿sí? A la prestación de servicios al cliente. El primero elemento es atender los requerimientos del cliente, segundo es gestionar el servicio requerido por el cliente y el tercero es obtener la satisfacción del cliente o del servicio al cliente, ¿sí? En este caso, bueno, vamos a ir analizando ya en su momento todos los elementos que nos pide cada uno de estos, los lineamientos y criterios que nos pide cada uno de estos elementos, pero quiero platicarles que este estándar, ya les decía yo al inicio, está ubicado con un nivel 2 de competencia. ¿Se recuerdan que les comentaba en la parte del Sistema Nacional de Competencias, cuando generan los comités de gestión los estándares, determinan qué nivel de competencia tiene esa función? En este caso, el Sistema Nacional de Competencias define para esta función un nivel 2 de competencia. ¿Qué significa esto? Que la función, la persona que ejecuta esta función de la prestación de servicios al cliente, desempeña actividades programadas que en su mayoría son rutinarias y que son predecibles, dependen de las instrucciones de un superior y se coordina con compañeros de trabajo del mismo nivel jerárquico. Es decir, las personas que desempeñan esta función de servicio al cliente, de prestación de servicio al cliente, no tienen a su cargo subordinados. Se relacionan al mismo nivel y reciben indicaciones de un superior. Bien, en este estándar de competencia quiero platicarles que la evaluación a la que ustedes serán, de las que ustedes serán sujetos en su momento, tiene una finalidad muy importante, que es identificar cuáles son, dentro de las competencias, cuáles son las áreas de oportunidad dentro de la función de prestación de servicio al cliente y que, por supuesto, el evaluador le pueda dar sugerencias para apoyar su desarrollo en esas áreas de oportunidad. Esa es la finalidad de la evaluación en este estándar. Quien los evalúa, una persona que está certificada como evaluador. Hay un estándar que es el S0076, que se refiere a la función específica de la evaluación de competencias de candidatos bajo estándares de competencia. Y esa persona que está certificada y que además está autorizada por el CONOCER a través de un centro evaluador o como evaluador independiente, está autorizada para ejecutar procesos de evaluación y poder gestionar ante el CONOCER si una persona, un candidato se evalúa con resultado competente, gestionar ese documento que es el certificado de competencia laboral. El instrumento con el que van a ser evaluados en este estándar integra una guía de observación para evaluar los desempeños y actitudes, hábitos y valores que especifica el estándar y que, por supuesto, sobre todo vamos a ir viendo al final del curso de alineación cuáles son esos desempeños que les van a evaluar con estas guías de observación. Esta guía de observación integra 41 reactivos. También van a ser evaluados en conocimientos con un cuestionario que integra 17 reactivos. En total, el instrumento de evaluación tiene 58 reactivos. IEC significa Instrumento de Evaluación de Competencias. Y tiene un total de puntos. Cada uno de estos 58 reactivos cuenta con un puntaje específico. En total, los puntos que genera el instrumento de evaluación son 100.48. El excedente del 100 es por las decimales de los puntajes que se refieren a cada uno de los reactivos. Entonces, el total de puntos, la calificación máxima, vamos a decirlo así, es 100.48 y tiene criterios para poder obtener la competencia. El primer criterio es que se cumpla un puntaje mínimo. De esos 100.48, para poder tener la competencia debes de tener mínimo cumplidos
92.65 puntos. ¿Sí? Hay un margen muy cortito entre el 100%, el total, y el mínimo requerido para obtener la competencia. En este caso, reitero, es 92.65. Y el otro criterio para obtener la competencia es que de cada criterio de evaluación, de cada uno de los criterios, deberás cumplir al menos un reactivo. Hay criterios que tienen, ahorita les voy a mostrar la ficha del estándar, hay criterios que tienen 2 reactivos, 4 reactivos, 5 reactivos, eso va a depender del estándar, ¿verdad? Aquí se los muestro en un momentito para que ustedes tengan la claridad de cuál es esta ficha del estándar de competencia. Permítanme un segundo y aquí se las voy a abrir. Miren, ahí ya la pueden ver en pantalla. La estructura de los estándares de competencia, de las fichas técnicas para todos los estándares es esta. Claro, cada uno integra en contenido lo que se refiere a la función del estándar, ¿no? En este caso, es el estándar de prestación de servicios de atención a clientes. Su código, el código del estándar es S0305, prestación de servicio de atención a clientes. Nos menciona esta ficha técnica, nos menciona cuál es el propósito del estándar, y es que sirve como referente para la evaluación y la certificación de las personas que se desempeñan en la función de prestación de servicios de atención a clientes, atención de los requerimientos del cliente, gestión en el servicio requerido por el cliente y obtención de la satisfacción del servicio al cliente. También por aquí nos menciona una descripción general del estándar, que es muy importante que ustedes de su material de apoyo que tienen en la alineación, en el curso de alineación, descarguen para que lo puedan estudiar. Este documento que les estoy mostrando en pantalla se encuentra en el material de apoyo que tienen dentro de su curso de alineación al estándar de competencia S0305. Encuentran ahí una pestañita que dice materiales, y ahí lo pueden descargar. Como les mencionaba, nos hace una descripción muy puntual del estándar, nos dice lo que les mencioné hace un momento, que corresponde la función a un nivel 2 de competencia, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de diciembre del 2012, y aquí hago siempre una puntualización, porque de repente dicen, uy, desde el 2012, pues ya está muy desactualizado ese estándar. No, no está desactualizado, dado que el estándar, cada 4 años, como aquí se puede observar aquí miren, en esta parte donde estoy poniendo el cursor, hay un periodo de revisión por parte del CONOCER y el comité, donde se sientan a analizar, cada 4 años se sientan a analizar si es necesario hacer alguna actualización en este mínimo requerido que se estructura dentro del estándar de competencia. Nos menciona también que el documento del certificado que tú obtienes cuando demuestras tu competencia, después de un proceso de evaluación, tiene una vigencia de 5 años, que corresponde que se haga una vez que se venza ese plazo. Se tiene que volver a hacer un proceso de evaluación para obtener un nuevo estándar, un nuevo certificado, con vigencia actual. Quienes participaron en la creación del estándar, aquí nos dice que el Comité de Gestión por Competencia es la Asociación Mexicana de Capacitación de Personal y Empresarial, AMECAP, es la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Canacintra, y el sector turismo. Se involucraron en la creación de este estándar. También nos dice a quién va dirigido en el módulo ocupacional, a recepcionistas, secretarios, cuáles son las ocupaciones asociadas, también nos los menciona, empleados, por aquí se los pongo, empleados de información al público, agentes de información, recepcionista general, receptora de quejas, recepcionista hospital, recepcionista de consultorios médicos o clínica dental, recepción del taller. Bueno, varios nos menciona aquí. También nos menciona ocupaciones no contenidas dentro del Catálogo Nacional de Ocupaciones y reconocidas dentro del sector, que son empleados y trabajadores de oficinas de atención a los sectores públicos y privados y operadores de centros de atención telefónica. Nos menciona el estándar que esta función está integrada dentro del CIAN, que es el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, dentro del sector de servicios de apoyo
a negocios y manejo de desechos y servicios de remediación. Está también en la subrama, con la subrama de otros servicios, rama y subrama de otros servicios de apoyo a los negocios. Aquí nos menciona algunas otras instituciones que se involucraron en el desarrollo del estándar, que como tal no es que sean el comité, pero están involucrados con el comité. Pueden ahí ver varias empresas, la relación que tiene con algunos otros estándares, los aspectos relevantes de la evaluación. Nos dice cuáles son los detalles de la práctica, que es observar en campo o en una situación simulada el desempeño del candidato, desde que habilita el área de trabajo, entra en contacto con él, gestiona el servicio hasta el cierre del mismo. ¿Qué apoyos requiere? Un espacio físico, material, equipo, medios y o instrumentos de registro para brindar la atención. La duración de la evaluación en campo o de manera simulada son 2 horas y en gabinete 3 horas. Obviamente es una evaluación, es una duración de tiempo estimada. Puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más, esto puede variar. ¿Qué perfil tiene el estándar? Que ya se los mencioné hace un ratito, son 3 elementos: atender los requerimientos del cliente, gestionar el servicio requerido por el cliente y obtener la satisfacción del cliente. Cada uno de estos elementos, el estándar los describe de manera muy puntual. Miren, el elemento 1 de 3, que es atender los requerimientos del cliente, te dice cuáles son los criterios de evaluación. La persona es competente cuando demuestra los siguientes desempeños y nos menciona cuáles son los desempeños que vas a ejecutar. Los desempeños, colegas, son acciones que ejecutas en tiempo real para que el evaluador te observe si cumples o no con estas especificaciones que te da el estándar. Por ejemplo, esto lo vamos a analizar ya en la sesión final del curso de alineación, pero ahorita quiero mencionarlo para que conozcan el estándar. Nos menciona, habilita el área de atención al cliente, va a ejecutar este desempeño, pero te dice el estándar cómo hacerlo. Dice, antes de iniciar el servicio, verificando que el área se encuentra en condiciones de orden y limpieza establecidos por la organización, preparando sus materiales y herramientas de atención y verificando las condiciones de operación del medio de comunicación a utilizar. Esto es el primer desempeño. Te marca, este estándar te marca 4 desempeños en este elemento 1. Iniciar el contacto con el cliente y te dice cómo hacerlo. Identificar el tipo de atención y servicio al servicio requerido, te dice cómo hacerlo. Selecciona el medio de comunicación por el cual se atenderá al cliente, te dice cómo hacerlo. También te establece que la persona es competente cuando posee los siguientes conocimientos, que es en lo que nos vamos a enfocar, a desarrollo de contenido temático dentro de estas diferentes sesiones en tu curso de alineación. Te dice también en este elemento 1 que se debe de considerar que pueda haber alguna situación emergente. La persona es competente cuando demuestra las siguientes respuestas ante una situación emergente. ¿Cuál es la situación emergente que se deberá considerar si se presenta la atención a un cliente en situación de crisis o fuera de control? Y te dice el estándar cuál es la respuesta esperada que deberás demostrar. Sí, aquí te dice, respuesta esperada, mantener la calma y compostura, dar atención al cliente y normalizar la situación solicitando la ayuda externa requerida en caso de ser necesario. También te dice que te va a evaluar en actitudes, hábitos y valores como la amabilidad y la tolerancia. No te deja abierto a percepción personal qué es la amabilidad y tolerancia. Aquí te dice el estándar a qué se refiere con amabilidad y a qué se refiere con la tolerancia, porque sobre eso va a evaluar. Están relacionados con desempeños. Entonces, estos reactivos de actitudes, hábitos y valores en el instrumento se encontrarán dentro de la guía de observación. En los elementos cada uno de los elementos viene un glosario sobre algunos términos que es importante que tengas en consideración. Lo mismo que de la misma manera que se escribe el elemento 1, te describe el elemento 2 que se refiere a gestionar el servicio requerido por el cliente. ¿Cuáles son los desempeños que te van a evaluar? ¿Cuáles son los conocimientos que te van a evaluar? Y las actitudes, hábitos y valores. Igual viene un pequeño glosario y te describe finalmente el tercer elemento, que es obtener la satisfacción del servicio al cliente. ¿Cuáles son los desempeños que te van a evaluar? Y cuáles son los conocimientos y actitudes, hábitos y valores que también te serán evaluados. Viene un glosario y eso es lo que es la ficha técnica, colegas. Aquí sí hay una tarea muy importante, que descarguen la ficha y que la estudien de manera muy puntual, porque eso que refiere el estándar es en lo que ustedes van a ser evaluados.
Entonces, bueno, pues hasta aquí llegamos con este primer tema, que es la introducción al Sistema Nacional de Competencias y conocer el estándar S0301. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.